Y bueno, en el anterior video estábamos un poco viendo cómo funciona nuestro motor gráfico y habíamos hecho algunas pruebas de creación del terreno en nuestro escenario. En este video vamos a continuar con ese aprendizaje. Habíamos quedado en que a modo de práctica ustedes realicen algún escenario y puedan ver la funcionalidad y puedan ir adaptándose a lo que es el entorno de trabajo, ¿no? Que es el escenario y la jerarquía y lo que vayamos a incorporar dentro de los assets. En este siguiente video vamos a hablar un poco sobre el tema de texturas, los materiales, así como también vamos a hablar sobre otras cosas como ser prefabs físicas, ¿no? Tales como el tema de las colisiones, el peso en el escenario y los triggers, que es para poder traspasar los objetos. Esos triggers se utilizan más para hacer juegos de recoger objetos al pasar sobre ellos, ¿no? Con un poco de programación se puede hacerlo funcionar directamente. Bueno, vamos a comenzar con lo que es texturas. ¿De qué maneras importamos algunas texturas? Tenemos en nuestro escritorio unas texturas que hemos descargado. Son simplemente dos. Son texturas que ustedes pueden encontrar en Google. En el cuadro de búsqueda pueden hacer la búsqueda con el nombre de la textura que buscan y al final del nombre con un espacio ponerle textura. Normalmente vienen las formas ya tileadas, es decir, que si ponemos una sobre una pared estirada, la podemos configurar para que no se vea la textura toda completamente estirada. Bueno, vamos a configurar un poco en el tema de los materiales para ver cómo podemos solucionar también algunos inconvenientes de las texturas y los materiales. Vamos a guardar esta escena. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Vamos a presionar el botón File en la parte izquierda superior. Luego vamos a seleccionar la opción Save Scenes, o sea, guardar escenas. O también podemos hacer uso del atajo que nos muestra al lado derecho, que es el Control más la tecla S. Normalmente si ustedes quieren guardar, automáticamente nos indica la carpeta donde estamos trabajando nuestro proyecto. Entonces aquí, para trabajar de manera más organizada, vamos a crear una nueva carpeta y le vamos a poner de nombre escenas. Vamos a ingresar a la carpeta. Vamos a escribirle un nombre a la escena que vamos a guardar. En este caso podríamos poner como por ejemplo escena prueba. Presionamos el botón guardar y nos guardará automáticamente esta escena para poder abrirla luego de empezar una nueva escena. Si ustedes pueden observar, al cliquear en la carpeta de escenas, nos aparece con el logo mismo de Unity, nos aparece el nombre de la escena. Hay que saber diferenciar entre los paquetes, entre los assets, package que se le dice, son los paquetes que provee Unity, donde puede incluir todas estas carpetas, así como también puede incluir otros archivos, ¿no? Como ser modelos 3D, archivos de programación, etc. En este caso, la escena se representa con este símbolo. Y es muy importante saber diferenciar los iconos de las escenas y de los paquetes. Para tener algo más organizado, hemos creado la carpeta, así no podemos confundirnos de ninguna manera con lo que son los paquetes. Vamos a abrir una nueva escena para poner en práctica lo que vamos a hablar sobre las texturas y los materiales dentro de Unity. Presionamos el botón File y le damos nueva escena, o como bien dice el atajo, Control N.
Como pueden ver, seguimos trabajando en el mismo proyecto, pero ya en una nueva escena. Luego, en los siguientes cursos, mediante la programación vamos a aprender a pasar de escena a escena, ya cuando tengamos el juego ejecutando y ya tengamos un poco más de práctica con el tema de la programación, ¿no? En este caso, vamos a crear una pequeña escena donde vamos a colocar unos muros y un suelo, un plano, donde vamos a aplicar lo que son las texturas, y bien también podemos aplicar a los materiales que también pueden ser incorporados en la textura. Vamos a empezar primero por crear el plano. Una vez teniendo el plano, nos vamos a acercar, vamos a trabajar directamente sobre él, haciendo doble clic sobre el objeto y usando la perspectiva presionamos el botón verde, color verde, o sea en el eje Y, para poder trabajar desde arriba. Entonces ahora lo que vamos a hacer es importar algunas texturas que tengamos. En este caso vamos a utilizar la que tenemos en nuestro escritorio. Tenemos dos formas de importar estas imágenes. La primera es colocando la interfaz en un lado de la pantalla y en la parte donde está la textura podemos arrastrarla, ¿no? hasta lo que es la pestaña de Project dentro de este lado, o sea, dentro de la carpeta. Lo hacemos de la siguiente manera. Movemos nuestro motor hacia la derecha. Luego seleccionamos lo que tenemos en el escritorio descargado, en este caso las dos texturas, que son la del suelo y la de la pared. Seleccionamos ambas y la arrastramos a la carpeta de los assets dentro de la interfaz. Una vez hayamos arrastrado y lo haya reconocido el Unity, pasaremos a organizarnos y crear una carpeta nueva que en este caso le vamos a llamar texturas. Ahora vamos a marcar donde hemos grabado las texturas y las arrastraremos a la nueva carpeta. Una vez tengamos organizadas las texturas, ya vamos a poder hacer uso de ellas. ¿De qué manera? Podemos simplemente arrastrar la textura sobre el plano de la siguiente forma. Y como pueden observar, automáticamente se nos genera la textura en el plano. Cuando arrastramos directamente la textura sobre el objeto, automáticamente nos crea un material, una carpeta, donde contiene el material, que es donde va incorporado la imagen que acabamos de asignarle al objeto. Para el tema de las texturas, podemos configurarlo para que funcione correctamente optimizado en nuestro proyecto. Es decir, que si tenemos una textura full calidad y le asignamos el máximo de calidad, también nos va a exigir un poco más de funcionamiento del procesador de renderizado, que en este caso vendría a ser la parte gráfica. Podemos transformar este formato. Actualmente este formato está en JPG, si pueden observar. Nosotros podemos también transformarlo para que Unity nos lo reconozca, ya sea como un normal map, un sprite, ¿no? O un cursor, que son ya temas de diseño gráfico en realidad.
que vamos a tomar en cuenta más adelante. Vamos a aprender un poco a manejarlos, pero por ahora lo que quiero es que aprendan y comprendan que los materiales son necesarios para algunos objetos y para otros que ya vienen incorporados previos en otro software de modelado o de texturizado, ¿no?, de estos mismos modelos. En este caso lo que hicimos fue agregar la textura directamente en el plano. Ahora aquí podemos ver que este plano tiene las siguientes propiedades, es decir, los siguientes componentes, ¿no?, que tiene unos vértices, que son los que se muestran, los que forman este plano. Tiene una colisión que nos exige que tenga los vértices para darle forma, o sea, para saber cuál colisión va a utilizar. Luego tenemos el Mesh Renderer, que es la parte gráfica del modelo, donde prácticamente nos muestra la iluminación, los materiales que van incorporados, en el caso de que el modelo sea importado de otra aplicación, que quizás ya tenga todas sus texturas. Normalmente vienen varias texturas que vienen con su diseño previsualizado en el otro motor con el cual se haya texturizado el objeto. En nuestro caso simplemente nos dio un material, o sea, nos creó un solo material, que es el que está completamente incorporado en todo el modelo. Ahora, las propiedades que nos muestra el material se encuentran en esta parte de abajo. El tema de los shaders vamos a verlo más adelante. Por ahora vamos a manejar lo que es el estándar. La primera imagen que nos pide aquí es la imagen original de la textura, ya sea formato JPG, PNG. Del segundo en adelante son propiedades que vienen con el tema de texturizado de los modelos en 3D. Es decir, que Unity no nos hace el trabajo de crearnos cada uno de estas texturas que nos pide el material, que son el normal map, height map, occlusion, los detalles, quizás alguna emisión, o sea, un brillo, etcétera. Ya, por ahora simplemente estamos utilizando una imagen. Más adelante vamos a poder ver cómo poder agregar otro modelo y que este modelo quizás tenga una o varias texturas y también que tenga todos sus complementos para poder darle un detalle más exquisito al modelo en 3D. Si ustedes pueden observar, en la parte del killing nosotros podemos modificar para que esta imagen se pueda estirar, o sea, que no se vea una sola imagen así de tamaño gigante. Si yo coloco la cámara sobre esta textura, ya saben, con la combinación de teclas Control Shift F, al momento de yo ver la pestaña del juego, se va a observar toda la textura exactamente como la hemos colocado, es decir, el piso se va a ver como muy estirado, o sea, como una imagen gigantesca, donde nosotros simplemente tenemos una imagen. Entonces, para configurar que se vea un poco mejor, vamos a trabajar en el tiling, vamos a dañinear, como se dice, cambiando los valores que contiene el material. ¿De qué manera lo hacemos? Yéndonos a los materiales, seleccionando el material, y aquí vamos a ir jugando con estos valores. Como ven, esto hace que se estire hacia los costados y esto hace que se estire hacia arriba y hacia abajo. Para este piso vamos a ver si podemos trabajar con un 5x5. Otra forma de poder ver de mejor manera este texturizado al suelo es incorporando nuestro personaje ya en primera persona y haciendo caminar por este escenario mientras vamos observando el suelo, o sea, para ver
si este material nos sirve de verdad, o con esta textura que se ha incorporado al suelo. Entonces vamos a agregar nuestro FPS controller en la escena, pero primero lo vamos a hacer un poco más grande en los ejes, lo vamos a escalar en los ejes X y en el eje Z. En el eje Y no es necesario porque el plano no se puede agrandar hacia arriba o hacia abajo. Recuerden que si ustedes no pueden ver el objeto que ustedes acaban de añadir, no se olviden que también estos tienen una posición. Y si el objeto que ustedes buscan no está no aparece en la imagen que están observando en la escena, entonces tienen que ponerlo en el eje 0. Y haciendo doble clic vamos a ubicarlo directamente al objeto. Entrando un poco al tema de los colliders, cuando se crea nuestro controlador y se crea en el eje bien exacto que es el 0, en el eje Y, podemos observar que este traspasa el suelo. Como pueden observar, el suelo no se ve nada bien, se nota claramente la textura completa. Entonces podemos seguir jugando con el tiling del material hasta que podamos ver, ¿no? Algo que más o menos asimile a lo que es el suelo correctamente, que no parezca que nosotros somos los pequeños del escenario. Vamos a configurarlo, vamos a seguir trabajando, practicando en ese tema. No se olviden que para detener también la ejecución pueden presionar las teclas control más P. Muy bien, señores, algo que olvidé mencionar en el primer video, tenemos estas dos opciones que son muy importantes a la hora de crear algún objeto y poder escalarlo. Al menos para poder escalarlo es bien importante. Fíjense por qué lo digo. Si cambiamos el center por la siguiente opción, que sería pivot, ese pivot nos va a mover el objeto en el centro del eje del objeto, es decir, en la parte central. Hay objetos que son importados desde otra página donde el pivot viene en la parte de abajo, hay otros que vienen en la parte de arriba, hay otros que vienen más hacia afuera del personaje que hacia adentro. Entonces el Unity reconoce automáticamente y ese pivot pone estas flechas, las pone justamente donde está ese pivot. El siguiente es el local, o sea, es la dirección hacia donde apunta siempre. O sea, un objeto apunta siempre, no significa que nuestro personaje lo apunte hacia ese lado. Si lo cambiamos este local por global, en este caso como estamos manejando un FPS, o sea, un First Person Controller del mismo material de Unity, no nos afectaría casi nada. En cambio, si aplicamos a otro modelo en 3D, importado desde otro lado, nos afectaría automáticamente, como les digo, en el pivot y en la dirección global o local que esté realizado, que esté hecho este modelo en 3D. Bueno, entonces procederemos a lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, que es configurar las texturas. Probémoslo ahora, cómo se ve.
Ahora ya podemos observar que más o menos se adapta, ¿no?, a lo que es la visibilidad que ya tenemos directamente de este plano con esa textura. Y si pueden observar, a un costado nos aparece la iluminación, o sea, la dirección que nos está dando la luz, que es, que es ese solcito de allá que simboliza, ya nos está apuntando desde ese lado hacia atrás de nosotros. Entonces la luz se refleja aquí y no detrás de nosotros. Ahora bien, podremos hacer también lo mismo con el terreno que ya habíamos estado practicando en un principio. Vamos a cambiar el plano por el terreno. No se olviden de practicar los atajos para que puedan trabajar más fácilmente, así como yo estoy mostrando en el video. Recuerden que también pueden usar las teclas para cambiar los botones de la parte izquierda superior que muestra la interfaz. Ya saben, para lo que es mover en la posición, para lo que es cambiar la rotación y la escala. En este terreno vamos a proceder a pintarlo con una textura base, como habíamos hecho en un principio. También podemos hacer que la textura base sea la que hemos agregado nosotros recientemente. Vamos a eliminar esta o vamos a intercambiarla haciendo clic sobre ella y luego en Edit Texture y editar. Como pueden observar, también se puede agregar directamente la textura en el terreno, porque este ya nos crea automáticamente el material para rellenar todo el terreno. Ahora bien, podemos pintar sobre esta base, ¿no?, agregando una nueva textura. En este caso vamos a pintar utilizando la otra textura base que utilizamos en un principio para pintar sobre este. Vamos a cambiar el tamaño de la brocha. Vamos a trabajar con la perspectiva desde arriba. Y vamos a proceder a pintar solamente la zona que queramos que tenga la textura que vamos a seleccionar. Bueno, más o menos en forma de práctica hemos dibujado un circuito.
Ahora vamos a probar con nuestro First Person Controller, caminar sobre este para ver si la textura se nos acomoda, ¿no?, a la base que tenemos, que es la del suelo. Bueno, podemos observar que las texturas son un poco diferentes, un poco distintas, y que no se pueden acoplar muy bien. En este caso, lo que necesitaríamos nosotros es buscar nuestras propias texturas para incorporarlas. Por ejemplo, si yo pinto el suelo completo con la base, que es el suelo textura, y me descargo alguna otra textura que sea, por decir, alguna pista de o algún sendero dentro del bosque, podríamos combinarlo y trabajar a ver si combinado puede verse mejor. Entonces cada quien ya tiene que practicar con sus propias texturas que vea conveniente o que vayan acorde a lo que quieren hacer. La siguiente configuración que podemos hacer en el terreno es la de cambiarle el tamaño. Este no la cambiamos directamente en la escala. Lo que hacemos es irnos al botón de engranaje que tenemos en la parte de aquí, presionarlo, y este nos indicará las propiedades que tiene nuestro terreno. En este caso estamos indicando que el draw, o sea, este se va a generar en el eje 0 y nosotros tenemos que moldear este escenario a nuestro gusto. Las siguientes opciones son un poco más avanzadas, por eso vamos a pasar a lo que es básico y que van a requerir ustedes para poder ya empezar a diseñar su escenario. En este caso, donde dice resolución o resolution, es donde ustedes pueden cambiar el tamaño del escenario. En este caso, width y length vendrían a ser los tamaños de ancho y largo de todo el terreno, y el height sería la altura hasta donde van a trabajar con cada vez que ustedes hagan un cerro o una montaña. Esta altura, si le cambian, si le aumentan el tamaño o le disminuyen, la altura también en el terreno va a disminuir. Por defecto, la resolución con la que trabajamos, ¿no?, en los detalles del terreno es de 1024. Eso nos ayuda mucho a optimizar lo que es el tema del escenario y evitar que nos consuma bastante recursos de la computadora. Podemos trabajar, podemos alinear, como decimos, cambiándole el tamaño. Probemos con un 200. Y así ustedes pueden ir acomodando su terreno acorde al tamaño que ustedes precisan. En este caso, el tamaño promedio que nos brinda esas opciones equivale a metros, es decir, que un punto, cada punto es un metro. O sea que si tenemos 500 por 500 significa que el terreno mide 500 metros de ancho y 500 metros de largo, es decir, todo lo que va a caminar el personaje. Si tu personaje es bastante grande y tú te aumentas la velocidad para caminar y correr, entonces no tendrías ningún inconveniente con ponerlo el escenario hasta 1 kilómetro, es decir, 1000 metros. Sin embargo, la optimización es mucho más importante que hacer un personaje en tamaño gigante. Entonces, la optimización para este terreno en computadoras de bajos recursos se trabaja hasta 500 metros como máximo, y eso que con 500 metros empieza ya a trabajar bastante la gráfica de la computadora.
La otra forma que nosotros podemos manipular lo que son los materiales, simplemente para poner un color, por ejemplo, en este caso vamos a modo de práctica, vamos a poner unas paredes en la escena y le vamos a asignar un color en específico. Vamos a empezar a rellenar. En este caso, para poder diseñar unas paredes, utilizaremos simplemente un cubo y este ya lo podemos escalar hasta poder darle una forma de una pared. De esta manera podemos resetear nuestro modelo a la ubicación, la rotación y la escala por defecto. Presionamos el engranaje y le damos clic en Reset. Como ven, nos aparece en el punto cero de todo el escenario. Entonces procedemos a moverlo para poder hacer pista de esto dentro del terreno. Muy bien, ya tenemos la pared. Lo siguiente que vamos a hacer, en la misma carpeta de materiales, vamos a crear un nuevo material de la siguiente forma. Le colocamos un nombre que nosotros queramos que se llame ese material. En este caso yo le voy a poner el nombre de un color. Ahora bien, este material por defecto nos genera un color blanco. Entonces para modificarlo nos vamos aquí al inspector, en las propiedades de los componentes, seleccionamos aquí en la donde está el color blanco y nos aparecerá una ventana donde podemos elegir el tipo de color que queramos colocarle a este material. Vamos a probar con un color casi café. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el cubo y arrastrarle este material hacia la escena. Como podrán ver, se cambió el nombre del material que trae por defecto este cubo por el que nosotros le hemos asignado en este momento. Entonces ya tenemos el cubo con color café. Y este color se genera completamente en todo el muro. Ahora vamos a utilizar otra de las propiedades que nos provee el mismo motor, que es la de duplicar el objeto. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos presionar la combinación de teclas Control más D, o también podemos dar clic derecho sobre el objeto y buscar la opción Duplicate. Se nos duplica el objeto en la misma ubicación, con la misma escala, con las mismas propiedades. Podemos moverlo para ver que efectivamente es un modelo diferente, pero que tiene las mismas propiedades del otro. De igual manera que hicimos al principio,
podemos asignarle la textura de pared que hemos descargado, donde automáticamente reemplazará lo que es el material de nuestra pared. Y de igual manera que hicimos con el suelo, podemos empezar a configurar para que se adapte y se acomode al tamaño de la pared. Como podrán observar, la textura que acabo de descargar es un poco complicado hacer que se adapte a esta pared que está súper estirada, ¿no? En el eje X, que es la escala, hacia el ancho del modelo. Esto no es un error de nuestro motor gráfico, sino más bien de que la textura que tenemos para la pared no es tileable, es decir, no se adapta cuando se estira o cuando se larga hacia lo ancho o hacia lo alto de la escena. De esta manera hemos visto lo que es los materiales y las texturas. Estos son los conceptos más básicos para poder empezar a crear algunas superficies dentro de nuestro escenario, algunas paredes, algunos techos, suelos, entre otros, en el mismo terreno. En el mismo terreno podemos incorporar nuevas texturas que hayamos descargado y adaptar, pintar nuestro escenario. Ahora pasaremos al siguiente tema, el cual hablamos de los prefabricados. En este caso, para seguir trabajando de manera ordenada, vamos a crear una carpeta y le vamos a colocar el nombre de prefabricados. Ahora, la forma más fácil de crear un prefab es simplemente seleccionar el objeto que tengamos en la jerarquía y arrastrarlo hasta esta carpeta. Entonces, al momento de crear este prefab, este ya vendría a ser como un modelo que ya ha sido construido dentro de la escena y que puede ser instanciado, es decir, que en algún momento mediante programación puedes llamarlo para que aparezca en la escena, o bien puede ser que este modelo lo vayas a utilizar para múltiples escenas y no quieras estar haciendo lo mismo cada vez, de asignarle la textura, de hacerle el tamaño y de acomodarlo en cierta posición. Entonces, para ello creamos el prefabricado. Tenemos una visualización previa. En este caso tenemos una pared que tiene forma de chocolate. De igual manera, cuando selecciones ese objeto que está prefabricado o que se ha guardado como prefabricado, al momento de seleccionar y hacerle algún cambio, debes aplicar esos cambios para que también tengan efecto en el prefabricado. Por ejemplo, seleccionamos ese cubo y le cambiamos la posición por el otro cubo que tenemos arriba.
Si yo arrastro directamente este cubo que tengo como prefabricado a la jerarquía, nos aparecerá exactamente en la misma posición, con el mismo tamaño y el mismo color que con el que nosotros lo hemos prefabricado. Como no hemos guardado este cambio que hicimos en el cubo, entonces cuando lo arrastramos nos apareció abajo. Ahora, ¿qué pasaría si aplicamos los cambios que acabamos de realizar en el cubo? Vamos a hacer que sea invisible por el momento. Mientras no le apliquemos, esta opción que está destiqueada no le va a afectar a nuestro prefab. Como ven, ahora sí se instanció en el lugar donde debería estar el otro cubo. De esa manera entonces manejamos los prefabricados. Más adelante en el curso vamos a aprender a programar un poco instanciando estos objetos mediante script, es decir que presionando alguna tecla quizás vamos a hacer que aparezca en la escena en la ubicación donde está guardado o también en la ubicación que nosotros le programemos. Ahora pasaremos al tema de las físicas. Ahora haremos la creación de un pequeño cubo o esfera, el cual le pondremos un peso para que al ejecutar la escena, este objeto con la gravedad caiga hacia nuestro escenario. Por lo general, si creamos un objeto de aquí mismo en la jerarquía de los mismos componentes de 3D que nos provee Unity, estos ya por defecto vienen con un collider, una colisión, y normalmente esto viene con la misma forma que tiene el objeto, vienen con la misma forma de colisión. Como pueden observar en el lado derecho, nos dice un Sphere Collider. Esto nos va a permitir que la pelota o la esfera no traspase nuestra escena, es decir, nuestro terreno. Entonces, ¿cómo vamos a agregarle una física? Vamos a irnos al inspector y vamos a seleccionar Add Component. Buscaremos la opción que nos dice Physics. Luego seleccionaremos lo que es Rigid Body, o que en su traducción es un cuerpo rígido. Este le va a dar el peso que necesita a la esfera para caer cuando se ejecute la escena. Vamos a probar. Como pueden observar, la esfera acaba de caer. Y de todas formas, si yo paso por la esfera se puede mover, porque hace una colección directa y trabaja con las físicas, es decir, como todos saben, que dos cuerpos no pueden estar en un mismo lugar. Como pudieron observar, nuestra esfera cae al suelo con el peso y asimismo con la misma física, al pasar sobre ella, mi personaje
pasa por encima y en algún caso también lo empuja hacia algún costado. Si podemos observar las propiedades que tiene nuestro FPS Controller, podemos observar que tiene un Character Controller que viene a ser la parte de colisión, la parte que nosotros podemos ver aquí de color verde. Luego tiene su script de programación para darle vida y funcionalidad, incluidos los sonidos y el peso, en especial el peso. Claro que este ya viene con configuraciones hechas en el mismo Standard Asset. En todo tipo de colisión tenemos una opción que se denomina Trigger, es decir, que puede seguir teniendo la colisión, pero sin embargo yo puedo tiquear para que sea Trigger, es decir, para que yo pueda o cualquier otro objeto pueda traspasarlo. En este caso, si le asignamos el Sphere Collider, el isTrigger, nuestra esfera va a traspasar nuestro terreno y se va a ir hasta el infinito. Como pudieron observar, nuestra esfera se fue al infinito. De la misma manera, si ponemos la esfera en el mismo lugar del terreno, pero sin ponerle un peso, la esfera se va a mantener en la ubicación actual, es decir, en la posición eje de los ejes X, Y o Z, exactamente donde está. Para eliminar el peso, seleccionamos el engranaje en la misma propiedad del mismo componente y le damos Remove Component. Si nosotros damos Play, así como está, esto se va a mantener fijo, no se va a caer ni se va a mover. Sin embargo, yo tampoco voy a poder traspasar esta esfera. Ya saben que de esa manera nuestra esfera no permite que nuestro personaje lo traspase. Ahora bien, si le seleccionamos la misma opción de Trigger, pero en este caso no tenemos el Rigid Body, entonces nuestro objeto no va a caer, no va a tener una física. Sin embargo, nuestro player va a poder traspasarlo sin ningún problema. Entonces, de esa manera podemos ir practicando con el tema de las físicas, como ser las colisiones y el pesado de cualquier objeto que tengamos en el escenario. Estas físicas también son bien exactas, ya que si colocamos una esfera sobre otra, estas van a rebotar y todas van a dispersarse por todo el terreno. Si queremos colocar un mismo componente a diferentes objetos, podemos seleccionarlo los objetos que vayamos a agregarle el mismo componente y simplemente irnos al botón de Add Component
y agregarlo. En este caso nosotros vamos a ponerle el rigid body. Vamos a acomodar una esfera sobre otra para que puedan observar cómo al caer todas van en diferentes lugares. Recordando siempre que no debemos colocarle la opción de Is Trigger. De igual manera, se puede probar con diferentes objetos, ya sean cubos, cilindros, Lo siguiente que vamos a ver es cómo funciona un poco lo que es el tema de las cámaras, la luz o iluminación de nuestro escenario, así como quizá algún efecto que podamos encontrar, en este caso el reflejo del sol, haciendo un efecto como del mismo ojo humano, el cual puede detectar esos denominados flares, ¿no? O luces que genera el reflejo del sol en nuestra vista. Y por consiguiente vamos a empezar a agregar un poco y a trabajar con el tema del audio dentro de nuestra escena. Si nosotros seleccionamos nuestro First Person Controller, tiene una flechita al lado izquierdo. Esto significa que este objeto padre tiene un objeto hijo. En este caso, nuestro objeto hijo viene a ser lo que es la cámara propia de nuestro First Person Controller, que está programado para que se pueda dirigir hacia donde uno mueva el cursor, ¿no? Entonces, las propiedades que tiene la cámara son la del Skybox, que esta automáticamente nos detecta previo a una configuración del cielo, así como también nosotros podemos asignarle que simplemente el color de fondo sea sólido. Entonces, al momento de ejecutar, veremos que el color del cielo es un color sólido, que es el color rojo. Los skybox también son texturas que combinadas hacen que se vea de una forma que pareciera el cielo de nuestro juego. La siguiente opción nos indica todo lo que vamos a poder observar con esa cámara. En este caso está marcado Everything, es decir, que todos los layers que aparezcan en los objetos, es decir, esta parte de aquí, que se llama Default en la mayoría de los objetos, y que otro se le puede asignar otro diferente agregándole manualmente. Entonces aquí nos indica la cámara que todo lo que está actualmente en esos layers van a ser visibles a la cámara. Lo siguiente que vamos a ver
es la perspectiva, la proyección que tenemos de la cámara, que puede ser orthographic o perspectiva. La perspectiva mayormente se utiliza para el 3D y la orthographic se utiliza cuando más o menos se utiliza cuando desarrollamos algún juego tipo top-down. Lo siguiente que vemos es el field of view, o sea, la distancia a la que va a ver la cámara. Puede ser más lejos, más cerca. Finalmente, las siguientes dos opciones nos indican qué tan lejos va a poder ver, es decir, que nos va a renderizar todos los objetos 3D a una distancia de 1000 metros, en este caso, y todo lo que esté cerca a 0.3 metros lo va directamente a transparentar, es decir, no lo va a ver. Así que para que evitemos que no se vea el mínimo detalle, o sea, es decir, lo más cerca que tengamos, ponemos el NER en lo más básico, que es el 0.01. Las siguientes opciones son para las siguientes opciones las veremos en cursos más avanzados. El audio listener viene a ser el audio que va a escuchar el personaje, y los flare layer que vendrían a ser los efectos que también va a tomar en cuenta esta cámara. En cuanto a la iluminación, empezaremos por verificar el directional light que viene a ser nuestro sol dentro del escenario. Este trae las siguientes propiedades: el color de la iluminación, el tipo de iluminación que en este caso es directional, el color que podemos modificarlo también, el modo de ejecución de esta luz, es decir, que si yo creo el real time, esta se va a ejecutar cuando estemos ejecutando el juego, va a renderizar cuando ejecutemos el juego. Sin embargo, si le cambiamos a bucket, este va a ejecutar lo que ya está preconfigurado en la iluminación, es decir que antes de ejecutar el juego, esto ya va a estar programado para trabajar con la iluminación que ya está configurada en sus propiedades. Si yo le doy play, no cambiaría en ningún momento, y por más que yo camine hacia donde sea que vaya, la iluminación va a seguir siendo la misma, sin poder adaptarse a donde yo esté acercándome, ya sea algún lugar con sombra o algún lugar cerrado. De igual manera, las siguientes opciones son la intensidad con la que se ve el color, y las sombras que vamos a ejecutar con esa iluminación. Pueden ser sombras fuertes, o sea, que no omita el más mínimo detalle, como también sombras pequeñas para tener un poco mejor de optimización. Y finalmente vamos a ver lo que es el tema de la calidad gráfica, ¿no? De resolución de nuestro juego, donde podemos hacer que la iluminación se vea de baja resolución o de máxima resolución, es decir, si ponemos lo más bajo se verá pixeleado, y si ponemos el más alto no omitirá ningún detalle de los modelos al realizar el sombreado. En la opción de los flare podemos asignarle algún efecto a la luz, como habíamos mencionado, el reflejo que se genera al mirar el sol.
Una vez agregados los efectos, vamos a asignarle a nuestro Directional Light lo que son los flares. ¿De qué manera podemos ver ese efecto? Ejecutando nuestra aplicación y observando hacia la dirección donde se encuentra nuestra Directional Light. Si pueden observar, tenemos el efecto para darle un poco más de realidad a nuestro juego. Ahora también Unity nos ofrece otro tipo de iluminación, el cual vamos a probar a continuación. Vamos a desactivar este Directional Light y vamos a crear las nuevas iluminaciones que vamos a estudiar en esta parte. El Point Light prácticamente nos genera una zona, es decir, que toma un ejemplo de un foco. Si ustedes toman el ejemplo de un foco, podrán observar que la iluminación en un cuarto tiene un cierto rango, que en este caso se mide con una esfera, que de igual manera, si nosotros lo agrandamos, el efecto también se agrandará. De tal manera que si nosotros cambiamos la propiedad de range, que es el rango, la iluminación se hará mucho más brillosa en esa zona. De igual manera podemos cambiar el color y el modo, si está en tiempo real o ya está pre-modificado. Y lo demás son las mismas propiedades que nos provee el Directional Light, es decir, las sombras y los efectos al ver la luz. Ahora pasaremos a la siguiente iluminación. El Spotlight podría utilizarse como una linterna, ya que la iluminación que nos muestra es hacia un cierto ángulo, donde también tiene un rango, un color y el mismo modo y los efectos de las otras iluminaciones. Haremos un ejemplo de que esto simboliza una linterna en nuestro personaje. ¿De qué manera hacemos esto? Lo primero que tenemos que hacer es
ubicarlo en la posición exacta donde queremos que se encuentre en nuestro personaje. Lo siguiente que debemos hacer es incorporar Lo siguiente que tenemos que hacer es incorporar esta iluminación dentro de la cámara de nuestro personaje. Ahora ejecutando podemos ver un efecto como si tuviésemos una linterna. Entonces de esa manera puedes ir practicando con la iluminación. Las siguientes opciones de iluminación que tenemos son de nivel un poco más avanzado a lo que vamos a aprender en el curso. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar en el mismo orden que vamos trabajando una nueva carpeta. Esta carpeta le pondremos el nombre de sonido. Crearemos un objeto vacío dentro de la escena y le asignaremos el componente audio source de la siguiente forma. Lo siguiente que vamos a hacer es arrastrar un sonido que tengamos descargado para hacer esta prueba. No se olviden que podemos seleccionar objetos que están dentro de una carpeta o en mi caso lo que está en el escritorio. Una vez importado, procederemos a arrastrar este nuevo sonido dentro del audio source. Ahora si ejecutamos nuestro juego, podremos escuchar el sonido al caer de nuestro personaje y escucharemos también ejecutarse este audio source que contiene las siguientes propiedades. En la parte de audio clip es donde se coloca el audio que vas a hacer escuchar al jugador. También tiene opciones como de hacer mutar el sonido o crear algunos efectos de bajo. Podemos hacer que este se ejecute al iniciar la escena, como también mediante programación podemos hacer que se ejecute una sola vez, al igual que el loop, que hace que se repita este mismo sonido durante infinitamente. Las siguientes opciones, que son prioridad, indica qué prioridad tiene este sonido con relación a los demás sonidos que tenemos en la escena. El volumen nos permite bajar y subir la intensidad del sonido. El pitch nos permite bajar y subir la intensidad de la velocidad de reproducción. Podemos hacerlo mientras más bajo, la voz se escucha mucho más gruesa pero mucho más lenta, y mientras aumentemos mucho más arriba de 1,
la voz se hace muy delgada y demasiado rápida. Las siguientes opciones las veremos en cursos más avanzados. Entonces, al ejecutar el juego, vamos a poder apreciar este sonido del audio source y el sonido que genera el personaje al caminar y al caer a la escena. Y de esa manera podemos apreciar lo que son los sonidos. La otra forma de reproducir los sonidos es como está configurado en el FPC Controller, pero para ello necesitaríamos crear un archivo de programación para ejecutar en el tiempo que nosotros queramos que se ejecute el sonido o el audio completo. Lo siguiente que veremos es el skybox o el cielo de nuestra escena. Por defecto, el Unity nos provee de un skybox. Sin embargo, nosotros podemos descargar desde alguna otra página o de la misma tienda del Asset Store de Unity, que probablemente tenga algunas muestras gratuitas para poder hacer práctica del escenario. ¿De qué manera cambiamos el skybox? Primeramente vamos a volver a la normalidad, lo que es la cámara del personaje. Nos vamos a ir rápidamente a la pestaña Window. Luego seleccionaremos lo que es Lighting, que significa la iluminación. Y finalmente seleccionaremos Settings. Se nos abrirá una ventana donde nos mostrará las propiedades que tiene la iluminación del escenario en general. Como ya habíamos mencionado con el tema de la iluminación, aquí se puede modificar si la iluminación va a ser en tiempo real o ya va a estar predefinida antes de ejecutar el juego. Y aquí la iluminación nos indica qué tipo de reflejo va a tener la iluminación en cuestión del cielo. Esto para darle más sentido, más lógica a la iluminación en un escenario, ya que el cielo tiene mucho que ver con la luz solar, que en este caso vendría a ser nuestro directional light. Por defecto nos muestra un material de skybox, el cual también contiene texturas. Por ahora solamente tenemos un skybox, que es el que nos provee Unity, pero tú puedes descargar desde alguna página externa o desde la misma tienda del Unity, del Asset Store, que vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer uso de los Asset Store que nos provee la misma empresa de Unity. Cliqueamos en la ventana de Windows, la pestaña de Windows, y buscamos la opción que nos diga Asset Store. O también podemos hacer la combinación de teclas Control y el número 9.
Y aquí vamos a poder encontrar cualquier skybox. Por ejemplo, descargaremos Free Night Sky. Damos clic y al momento de darle en descargar, nos va a pedir una cuenta que nosotros hayamos creado en Unity para poder realizar la compra en realidad de este asset, la compra que en realidad tiene un costo de 0, ¿no? En nuestro caso vamos a incorporar nuestra cuenta. En caso de que no tengas una cuenta, puedes dirigirte a la página de unity3d.com y puedes crearte tu cuenta, la cual vas a poder utilizar en la misma interfaz para poder descargar estos assets gratuitos. Una vez hagamos login dentro de nuestra cuenta de Unity, automáticamente se nos actualizará la ventana, ya que el de 2018 ya tiene una nueva interfaz. Pero de la misma manera vamos a hacer la búsqueda de los skybox que habíamos encontrado anteriormente. Seleccionaremos la opción Price. Quitaremos desde la derecha hacia la izquierda para que encuentre todos los assets gratuitos que tengan un costo o un valor de 0. Ahora sí, vamos a buscar el skybox que queríamos descargar. Y como no lo encontramos, vamos a descargar otro tipo de skybox. Vamos a probar con el Milky Way Skybox. Esperaremos que cargue un poco. Aquí nos indicará las propiedades que tiene. Si le damos a este botón de aquí, vamos a poder tener más información de lo que contiene este objeto. Además que tiene un peso de 7.2 MB y puede ser utilizado a partir de las versiones 5.5 o superior. Entonces vamos a descargar dándole clic en Download. Esperaremos que nos descargue y automáticamente nos abrirá la pestaña para importar dentro de nuestra carpeta. Seleccionaremos el botón Import. Una vez termine de importar, ya podemos hacer uso de este. Vamos a volver a abrir la ventana de Lighting. Y verificaremos en el Material Skybox si es que tenemos un material con un Skybox diferente.
Como podemos apreciar, aquí tenemos un material, el que hemos descargado, Milky Way. Damos doble clic y como verán ya nuestro cielo ha cambiado a este nuevo skybox que hemos agregado. Veamos cómo se ve al ejecutar el juego. Luego de ver esta prueba, podemos apreciar un poco el efecto que nos da el contorno del skybox. Y finalmente, pues vamos a guardar nuestra escena para poder crear una nueva y hacer práctica de lo que hayamos aprendido en este módulo. En este caso le pondremos el nombre de escena 2. Una vez guardado, vamos a proceder a poner en práctica todo lo aprendido en este módulo. Una vez que ya manejemos correctamente lo que hemos aprendido, ya podemos avanzar con el curso para poder seguir implementando nuevas cosas en nuestro escenario. Continuaremos con el siguiente video.